Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? ¿Cómo están tanto tiempo? Bueno, aquí les voy a brindar una breve explicación de lo que es la nomenclatura en química en las sustancias inorgánicas, ¿sí? Principalmente en óxidos, hidruros e hidrácidos, en una primera parte, que son los compuestos binarios, compuestos por dos tipos de átomos solamente. En otra entrega voy a hacer los que faltan, que serán ácidos, hidróxidos, sales, que es un tema bastante preocupante y con mucha demanda. Así que bueno, vamos a empezar esta explicación. Es sencilla, vamos a ver los tres tipos de nomenclatura que hay, vamos a explicarla rápidamente y vamos a hacer ejemplos. ¿M? Bien, tenemos, como les dije, tres tipos de nomenclatura. Una, la llamada tradicional, en la que vamos a ver lo siguiente. Si tenemos un solo número de oxidación para el elemento que estamos tratando, tendrá un solo nombre y va a terminar con el sufijo ico, ¿sí? Si tiene dos tipos de números de oxidación o valencias, voy a diferenciarlos. La más chiquita, oso, y la más grande va a terminar en ico. Por ejemplo, el óxido ferroso y el óxido férrico, ¿sí? El que tiene número de oxidación más chico llevará la terminación oso y la que tiene mayor será ico. Recordemos que antes de ver este video es conveniente que vean en uno anterior que se llama uniones químicas, en las cuales defino qué son las uniones covalentes, qué son las uniones iónicas, cómo se llevan a cabo y los números de oxidación que usan los diferentes elementos de la tabla periódica según su ubicación. Así que les sugiero que hagan un repaso con ese video de uniones químicas y después vuelvan a ver este video. Si tienen tres tipos de números de oxidación, la más chiquita ahora no se va a llamar oso, sino va a tener dos componentes. Va a llamarse hipo, el nombre, y termina en oso. Después será oso y después será ico. Y si tenemos cuatro tipos de número de oxidación, como ocurre con los óxidos, por ejemplo, los halógenos, de cloro, bromo, yodo, que forman los óxidos, ahí tenemos cuatro números de oxidación, 1, 3, 5 y 7, y será, por ejemplo, para el cloro, hipocloroso para el número de oxidación 1, cloroso para el número de oxidación 3, clórico para el número de oxidación 5 y perclórico para el número de oxidación 7. Con respecto a la nomenclatura sistemática, también llamada la de IUPAC, ¿sí? Esta menciona según la cantidad de átomos de cada especie que lo compone, ¿sí? Por ejemplo, dióxido de trinitrógeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces va diciendo qué cantidad de cada átomo hay en la molécula, ¿sí? O monóxido de carbono, por ejemplo, en este caso. Y la nomenclatura de Stokes es una de las más usadas e indica el número de oxidación del metal o del no metal que se está tratando entre paréntesis en números romanos, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de hierro, que tiene número de oxidación 3 en el hierro, se llamará de estas características cloruro de hierro 3. O el óxido de plomo 4. En vez del plúmbico, lo llamo óxido de plomo 4. ¿Mm? Bueno, vamos a arrancar con los hidruros, ¿sí? Vamos a darle el formato de cómo es la unión, qué elementos lo componen. Siempre que hablamos de hidro, estamos hablando de hidrógeno, así que eso es sencillo. El tema es si son hidruros o son hidrácidos, depende con quién está asociado. Si hablamos de hidruros, estamos hablando de hidrógeno unido a metales. ¿Cuáles? Cualquiera de la tabla periódica. Grupo 1 y 2, los metales alcalinos, alcalinos térreos, todos los metales de transición y los que están de la escalerita también, que son los metaloides. Ejemplos, los que tienen número de oxidación 1, todos los del grupo 1A, sodio, litio, potasio, etcétera, tendrán esta estructura, ¿sí? El sodio y el hidrógeno. Bario, por ejemplo, que tiene el número de oxidación 2, igual que el calcio, magnesio, ¿sí? Grupo número 2, tienen esta estructura, bario, hidrógeno 2, ¿sí?
el número de oxidación del metal lo va a llevar el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno siempre actúa con número de oxidación -1 cuando está acompañado con los metales. El hierro, como vimos antes, tiene dos números de oxidación, es un metal de transición. Entonces, tengo que aclarar de alguna manera con qué número de oxidación está actuando. ¿Se actúa con el más chico o con el más grande? En el caso de la estructura que sea con número de oxidación 2, queda la misma estructura que si fueran los metales alcalinos, ¿sí? Si queda con número de oxidación 3, bueno, pues llevará el número de oxidación el hidrógeno, ¿sí? Y el cobre, un ejemplo que tiene número 1 o número 2, ¿sí? Si es número 1, quedará como los metales alcalinos, y si tiene número 2, quedará como los metales alcalinos térreos. En general se cumplen estas reglas. Y ahora vamos a ver ejemplos con las tres nomenclaturas, cómo serían en la misma fórmula, ¿sí? Y las tres formas de nombrarlo. Entonces, por ejemplo, el hidruro de sodio. Si hablo de stock, lo voy a decir, no voy a decir hidruro de sodio 1, porque es un único número de oxidación con el que actúa el sodio, ¿sí? Lo mismo el bario y todos los elementos del grupo 2. En cambio, si hablo de hierro, tengo que indicar si es 2 o 3, ¿sí? Hierro 2 o hierro 3. Hablo de cobre, hidruro de cobre 1 o hidruro de cobre 2. Si estoy hablando de la nomenclatura sistemática de IUPAC, voy a decir hidruro de sodio y hidruro de bario. Pero si hablo del hidruro de hierro, 2 o 3, digo dihidruro de hierro o trihidruro de hierro. Esa es la forma de distinguir lo que tengo. No voy a aclarar el número de oxidación. Simplemente diciendo la cantidad de hidrógenos que lleva, ya uno se da cuenta con qué número de oxidación está actuando el hierro. Lo mismo con el cobre. Monohidruro, cuando dice que hay uno, es mono. Monohidruro de cobre o dihidruro de cobre. Y si estamos hablando de la nomenclatura tradicional, que por estos días ya no se está usando tanto, por eso se dice que está desaconsejada, la mejor para nombrar es la de Stokes. Es muy clara, muy precisa, no hay lugar a confusión. Hidruro sódico, hidruro bárico, usan el oso y el ico, ¿se acuerdan? El más chiquito y el más grande. Si tiene un solo número de oxidación, se va a optar por el ico, la terminación ico. Sódico, bárico. Ferroso férrico, cuproso cúprico. ¿Sí? Bien. Hidrácidos, ¿sí? Son las uniones con hidrógeno y no metales, pero no cualquier no metal, sino algunos característicos. Y estos son azufre, selenio, telurio, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? Forman hidrácidos y se escribe primero el hidrógeno, que va a actuar con número de oxidación +1, y luego el no metal, que va a actuar con el número de oxidación negativo, ¿sí? Porque va a ser más electronegativo. Y de esta forma vamos a formar los hidrácidos. Se llaman hidrácidos porque van a tener un comportamiento ácido, ¿sí? Frente al agua, que eso los vamos a ver en otros videos. Las nomenclaturas: ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ácido selenídrico o seleniuro de hidrógeno, ácido telurídrico o teluro de hidrógeno, ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno, o ácido iodídrico o ioduro de hidrógeno. El cloro, fluoro, bromo y yodo tienen número de oxidación -1 frente al hidrógeno, eso hay que tener en cuenta. Y el azufre, el selenio y el telurio, -2. El caso del agua, o sea, con oxígeno, es un caso particular. No es un compuesto que se los catalogue como hidrácidos, pero no tiene comportamiento ácido. Pero estaría dentro de esta estructura formando un compuesto como si fuera el ácido sulfídrico. Vamos con los óxidos, compuestos formados por oxígeno y metales ahora, ¿sí? Donde la estructura va a ser el metal con un subíndice 2, que va a ser el número de oxidación del oxígeno, y el oxígeno con el número de oxidación del metal. Se entrecruzan,
¿sí? Acordarse de eso en el video de las uniones químicas. Se cruzan los números de oxidación. Entonces, siempre el oxígeno actúa con -2 y los metales con su número positivo. Así, por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos, con platino, con hierro y con cobre, ¿sí? Tenemos acá indicados los números de oxidación y cómo es la fórmula del óxido. ¿Ven cómo se cambian? ¿Sí? Se intercambian los números de oxidación. Y los tres sistemas de nomenclatura, el de Stock, el de IUPAC y la nomenclatura tradicional. El óxido de hierro 2 o monóxido de monohierro o óxido ferroso. ¿Sí? Esto es bastante similar a lo que nombramos con los hidruros. Óxido de hierro 3 o trióxido de dihierro o óxido férrico. O con el cobre, óxido de cobre 2, monóxido de monocobre o óxido cúprico. Y en el caso del sodio, óxido de sodio, óxido de sodio, óxido de sodio o sódico, porque tiene un solo número de oxidación y nada más. Vamos con los óxidos ácidos. Oxígeno con no metales. ¿Cuáles? Bueno, con el carbono, puede formar con el boro, con el nitrógeno, con el fósforo, que está debajo del nitrógeno, con el azufre y con todos los halógenos. En este caso particular indiqué solamente con el cloro, pero vale para el bromo y para el yodo. ¿Cuáles son ellos? Dióxido de carbono, óxido de nitrógeno 3 u óxido nitroso o trióxido de dinitrógeno, si hablamos de la nomenclatura IUPAC. Óxido de nitrógeno 5, el número de Stokes. Óxido nítrico, si hablo de la tradicional. Y si hablo de IUPAC, digo pentóxido de dinitrógeno. ¿Mm? Óxido de azufre 4, óxido sulfuroso o dióxido de azufre, en el caso de IUPAC. Óxido de azufre 6, óxido sulfúrico o trióxido de azufre. Y con el cloro tenemos 4 números de oxidación. Acordémonos, 1, 3, 5 y 7. Óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, 5 y 7. O óxido hipocloroso, óxido cloroso, clórico y perclórico. Y si tuviéramos que nombrar a la nomenclatura IUPAC, diríamos óxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro o heptóxido, hepta 7, heptóxido de dicloro. Bueno, eso es a modo representativo de tener claro cuáles son los tres tipos de nomenclaturas y las estructuras de cómo se escribe adelante, después, cuáles son los números que acompañan en la formulación. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Dejen sus comentarios y si quieren suscribirse, por supuesto, serán bienvenidos. Gracias.